¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigos. Para mí es un gusto estar compartiendo el día de hoy. Me presento, pues soy la doctora Esmeralda Martínez Lara y el día de hoy vamos a estar hablando, como todos los demás compañeros que están como ponentes en este gran evento internacional, sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues la verdad es que para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes desde esta plataforma y sobre todo de un tema tan importante como lo es el, los derechos de niñas, niños y adolescentes. Les saludo desde mi país, México, y bueno, es de suma relevancia esta temática. Y vamos a ver rápidamente, les comento, soy de México, me dedico a la justicia penal para adolescentes, autora de varios libros, y también soy representante en México de la red Sororidad Pacto Entre Ellas y Net Human México. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el derecho humano del interés superior del niño y su defensa. Si ustedes se percatan, este tema es de gran relevancia. Al momento que nosotros vamos a estar trabajando en esta temática y sobre todo el hecho de que de aquí partimos para absolutamente todo. Si no se está garantizando el interés superior del niño, no estaríamos garantizando absolutamente nada. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque ese derecho humano, como ya lo hemos visto en algunas otras ponencias, implica el tomar en consideración a a las niñas, niños y adolescentes como personas, como sujetos de derecho. Nosotros, entonces, tenemos que trabajar desde esa perspectiva, desde el saber que nuestros niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y que esta temática que vamos a ver en este momento son personas en desarrollo y como tal los tendremos nosotros que tomar en consideración. Y fíjense, tan relevante entonces que es esta temática para que nosotros podamos decir que estos niños, niñas y adolescentes, pues son sujetos de derechos. Vamos a ver que el interés superior del niño ha venido evolucionando a lo largo ya de varios años y el día de hoy vamos a analizar esta temática sabiendo que tenemos una perspectiva y un fundamento a nivel internacional y que todos los países firmantes del documento más importante que tenemos, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, deben reconocer y aplicar ese interés superior. Ahora, la misión de ese documento y sobre todo también que ha sido generado desde UNICEF, y UNICEF como tal nos viene a decir que se quiere y se requiere una protección para todos nuestros niñas, niños y adolescentes. Y para eso fue que se generó la Convención sobre los Derechos del Niño. Dentro de esta convención, ¿qué acontece? Bueno, ya lleva más de 30 años vigente. México es país firmante, al igual que la mayoría de los países de América Latina, Europa, Asia. Son pocos los países que se han opuesto o no han querido firmar y ratificar este documento. Aquí básicamente vamos a encontrar que desde esta convención tomamos a niñas, niños y adolescentes y se convierten en titulares de derechos que deben estar protegidos en todo momento, pero no desde la perspectiva de decir, porque yo soy buena persona, voy a proteger a esta niña, porque él no tiene la posibilidad. No, aquí el detalle, y entonces cambia esto que vamos a estar viendo, desde la perspectiva en la que debemos decir que a ese niño, niña o adolescente tiene derechos. Cada país, a través de sus instituciones y sus autoridades,
debe trabajar para poder garantizarlos, porque al fin y al cabo este es un derecho humano que tienen cada uno de las niñas, niños, adolescentes. En México, este derecho humano lo tenemos dentro de nuestra Constitución, ahí viene la estipulación específica y bueno, pues desde ahí nosotros partimos para todo lo demás. Además de que tenemos en la Constitución, también debemos saber que se han generado legislaciones específicas para poder hacer esa labor de protección. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar que dentro de esa Convención sobre los Derechos del Niño, tiene 4 principios de donde nacen todas las demás partes de la protección. En primer lugar, muy importante y también muy relevante, el interés superior de la niñez, que busca una mayor satisfacción y protección de todas las niñas, niños, adolescentes y además proteger su dignidad, toda la integridad física, psicológica, moral y espiritual. Entonces, si ustedes se percatan, aquí parte de lo que vamos a hacer y a trabajar es esa protección integral. Y es de ahí de donde nace todo ese interés superior que ahorita vamos a ver más adelante. Adicional también viene la no discriminación. ¿Esto qué quiere decir? Que esta convención sobre los derechos del niño y todo lo que hay, de lo que ahí emane, tiene que aplicarse independientemente de la raza, sexo, partido político, economía, cualquier circunstancia que pudiese afectar la aplicación de un derecho. Luego tenemos la supervivencia y pleno desarrollo. Aquí, ¿qué es lo que viene? La familia, la comunidad y como tal el mismo Estado deben garantizar un nivel adecuado de vida en condiciones acordes a su dignidad y a su desarrollo integral. Es decir, aquí si ustedes se percatan, vamos teniendo un todo que arropa a nuestras niñas, niños, adolescentes. Pero aparte de que ellos tienen estos derechos, también hay responsables de cumplimentar todos estos derechos y de ahí entonces deviene esta circunstancia en la cual nosotros vamos a estar trabajando para que las familias, la comunidad y los mismos estados sean en esencia quienes estén protegiendo y cuidando la aplicación de cada uno de estos principios. También el principio de participación de niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión y a que ésta sea tomada en consideración. Eh, Todo esto va demasiado entrelazado, va a ser complejo cuando nosotros queremos separarlos, porque la verdad es que sí, no se puede cumplimentar uno de estos principios sin estar cumplimentando el otro. Es decir, tenemos una interdependencia y una integralidad. Y es por ello que es de suma relevancia que nosotros conozcamos estos principios para poder exigir que se apliquen. Vamos a ver que dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, que va a proteger a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que sean menores de 18 años, bueno, pues desde ahí vamos a trabajar en ese sentido y esta convención pues es un instrumento internacional que va a cuidar todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de nuestras niñas y adolescentes. De igual manera, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años, se encuentre en el país en el que éste se encuentre, se tienen que hacer valer esos principios y esos derechos. Así también la parte de la no discriminación la encontramos en el artículo 2, que era lo que comentábamos hace un momento, en el cual el niño o niña adolescente no puede ser discriminado
ni por su raza, sexo, color, idioma, religión, condición política, su origen nacional, étnico o social. Es decir, se le tiene que respetar en todo momento. Y ello, bueno, pues si ustedes se percatan, será de gran relevancia. ¿Por qué? Porque aquí viene una no discriminación. Y de aquí, bueno, van a ser en el artículo tercero otro de los elementos de suma relevancia. ¿Cuál es este? El interés superior del niño, que es el que nos estamos dedicando el día de hoy en esta ponencia, en donde si ustedes se percatan, vamos a ver que del artículo tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño emana ese interés superior y nos dice solamente, es una consideración primordial. Tomando estas dos palabras como una consideración primordial, quiere decir que para cualquier decisión que vaya a tomar una autoridad administrativa, un órgano legislativo, un tribunal, cualquier institución, lo primero que tendrá que hacer será tomar en consideración ¿a quién? A nuestros niñas, niños y adolescentes. Ese será la primera obligación que se tiene en ese caso en particular. Es por ello que aquí, al momento de decir, bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño solamente tiene este artículo tercero hablando someramente como una consideración primordial, dentro de la Convención es el único artículo que vamos a encontrar. Pero tomar en consideración lo siguiente, que de este artículo tercero nace una observación general número 14 que elabora el Comité sobre los Derechos del Niño. ¿Y qué es lo que hace ese comité? Bueno, pues lo que va a hacer es hacer una amplia interpretación de ese interés superior del niño. Y entonces viene a abrirse todo el panorama para cada una de las autoridades, instituciones, estados y demás, y que les trae una obligación de protección amplia, porque entonces ya en esa observación general ya nos dice, es un principio, es un derecho y es una norma. Y nos coloca una interpretación y una aplicación tripartita del interés superior del niño. Y es ahí donde viene la relevancia de todo lo que estamos viendo. Hay otra observación general que viene también muy relevante para nosotros, para esta temática. ¿Cuál es? Sobre el derecho del niño a ser escuchado. Y por eso les decía que esta interdependencia, esta situación en la que no puedes tomar en consideración un principio sin aplicar el otro, porque fíjense, en la observación general número 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado del año 2009, nos habla de que todos los niños tienen derecho a ser escuchados, tomados en serio, y entonces aquí cada una de las palabras viene a darnos un trasfondo. ¿Por qué? Porque hubo una temporada, o por ahí en algunas partes del mundo, todavía se cree que cuando un niño habla, no le deben prestar atención, que no van a aportar absolutamente nada, que su palabra no vale. Y aquí nos dicen todo lo contrario. Nos dicen que ese niño, niña o adolescente tiene derecho a ser escuchado. Y esto y constituye un valor fundamental y que va este derecho concatenado con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo y el interés superior del niño. Es decir, no podemos separar ninguno de estos derechos. Y es por ello que es de gran relevancia lo que nosotros estamos viendo el día de hoy y que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué?
porque nosotros al momento de estar trabajando con este tema, vamos a ver que sí requerimos que este niño ni adolescente sea escuchado, que pueda emitir su opinión, que él pueda decir si está de acuerdo o no con lo que se está decidiendo. Porque hay muchas ocasiones que a un niño ni adolescente se le dice, sí, vamos a decidir lo mejor para ti. Pero a pesar de que vamos a decidir lo mejor para ti, no voy a tomarte en consideración, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es lo que viene? Ah, pues resulta que entonces no estás dándole el derecho de ser escuchado. Y si la decisión va a afectar directamente su vida, pues tú debes darle esa intervención forzosamente para que esta niña, niño o adolescente pueda manifestar todos estos, cada uno de estos derechos. Ahora, hay otra observación general con un derecho también muy importante de niñas, niños y adolescentes, que es la observación general número 8 del año 2006, en donde se habla sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes. Lamentablemente, el hecho de la idea histórica que hemos tenido a lo largo de la historia con los niños, niñas y adolescentes, en donde se le percibe como un objeto, como una cosa que al momento de que los padres son quienes le dan la vida, se decía antes, bueno, si yo le doy la vida, puedo disponer de él, porque lo tomaban como si fuera una cosa. Y como tal, decían, bueno, puedo disponer y puedo castigarlo como yo quiera, puedo educar a mi hijo como yo quiera. Ahora, aquí en México, hace aprox como 3 años, un poquito más, se generó una ley que obviamente prohíbe todo tipo de castigo corporal y muchos aquí le llamaron la ley antichancla, es decir, que los padres ya no pueden pegarle o hacer un castigo corporal a los niñas, niños y adolescentes, y eso también es demasiado relevante para lo que estamos viendo. Ahora, vamos a hablar de esa observación general que yo les comento, la número 14, en donde viene el derecho del niño a su interés superior, ¿no? Es decir, que ese interés superior sea una consideración primordial. El Comité sobre los Derechos del Niño va a la convención, artículo 3 que vimos hace un momento, retoma el párrafo que también revisamos hace un momento y dice, ok, ahora voy a hacer toda una interpretación para efectos de decirles a cada uno de los estados parte firmantes y a cada una de las autoridades que vayan a aplicar ese interés superior, qué es, cómo se aplica y cómo debe respetarse. Y es por ello que entonces viene a darse esta observación general número 14. Y parte de ello, entonces, tiene lo siguiente. Esta interpretación del artículo 3 nos habla de que ese niño tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial. Es decir, así exista una lista de otros derechos de otras personas y ahí tengamos una niña, niño, adolescente, el primero que se debe de proteger y de, en este caso, darle lo que corresponda es a ese niño. Ahora, también habrá que ver que sea dentro de, puede ser un juicio, puede ser un proceso, y que la decisión que se tome vaya a afectar la vida de este
niño. Entonces, por eso nos habla de esta parte. Además, esa disposición trae aparejado una circunstancia muy importante, ¿no? Recuerden que al inicio vimos 4 principios y aquí estamos analizando uno de ellos, que es ese interés superior del niño. Este interés superior del niño es muy importante porque va a garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos dentro de la Convención. Y entonces ahí viene toda esta gama de todos los derechos, o sea, es decir, si tú respetas el interés superior, vas a estar aplicando y respetando todo lo demás que tiene dentro la Convención sobre los Derechos del Niño. Y también aquí es muy importante que nos habla de un desarrollo holístico del niño, un desarrollo integral. Y entonces es parte de lo que vamos a estar nosotros trabajando en ese sentido. Nos dice, ya ha señalado lo que a juicio de un adulto es el interés superior del niño, no puede primar sobre la obligación de respetar todos los derechos. ¿Por qué? Tenemos una visión adultocentrista. Es decir, yo interpreto y hago todo, pero desde la visión del adulto. Ahora me tengo que ir a una visión desde la protección integral y holística de ese niño. Y por ello, entonces nos dice, bueno, tienes la obligación de respetar todos los derechos enunciados dentro de la convención. Y nos dice, en la convención no hay jerarquía de derechos. En la convención se tiene que aplicar una integralidad. Para que tú digas que estás respetando el interés superior del niño, tienes que respetar esa integralidad. Y ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del niño, porque básicamente estás trabajando con ello. Ahora, yo les había hablado de que ese interés superior tiene una interpretación tripartita, un derecho sustantivo, el derecho del niño a que su interés superior sea primordial, que era lo que veíamos hace un momento, y que se evalúe y se tenga en cuenta los distintos intereses que pueda haber, pero siempre garantizando que se le va a proteger y a cuidar a ese niño, no como una cosa, no como un objeto, como un ser humano que tiene este derecho humano por ser persona en desarrollo. Entonces, así es como se va a cuidar y proteger en este sentido. Ahora, este también nos dice que debe ser una aplicabilidad inmediata. Es decir, no necesitamos estar esperándonos para poder aplicarlo. Tiene que ser una aplicabilidad inmediata. Ahora, otro de los elementos que vamos a tener también aquí es que va a ser un principio jurídico interpretativo fundamental. Es decir, vamos a entrar a la aplicación de las leyes, porque nos dice, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Y entonces aquí puedes tener una legislación y puedes tener 2 formas de interpretar, pero siempre vas a elegir la que más favorezca a esa niña, niño o adolescente. Entonces, si ustedes se percatan, aquí ya llevamos la segunda parte de esa interpretación. Ahora nos dice una norma de procedimiento. Siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños, la decisión que la autoridad vaya a tomar
debe incluir una estimación de las posibles repercusiones positivas o negativas de la decisión en el niño o los niños interesados. ¿Qué nos está diciendo aquí? Básicamente nos está diciendo, a ver, al momento que una autoridad vaya a tomar una decisión, lo tiene que hacer desde la perspectiva de verificar cómo va a ser la afectación para esa niña, niño o adolescente. ¿Cómo le va a afectar la decisión que yo tome en su futuro? ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser malo? ¿Le afecta en su esfera emocional, educativa, familiar? ¿Es la mejor decisión que se puede tomar o habría otra posibilidad para ello? ¿Sí? Entonces ahí la autoridad va a evaluar y determinar ese interés superior y también nos dice, requiere garantías procesales, requiere que esa autoridad aplique diversos elementos para poder trabajar. Entonces, si ustedes se percatan, este interés superior será de gran relevancia al momento que nosotros estemos aplicando esto ante la autoridad. Ahora, además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tomado en consideración este derecho y también explicar cómo se ha respetado ese derecho en esa decisión. A ver, yo interpreté la norma de esta forma, a futuro le va a aplicar, le va a afectar así a este niño, niña o adolescente. Tomé en consideración las circunstancias personales, familiares e individuales de este niño. ¿Por qué comentamos esto? Porque cada niño es diferente. No podemos generalizar o hacer criterios generalizados para aplicar el interés superior del niño, porque la autoridad debe saber que cada niño pasa por circunstancias diferentes. Y entonces, en ese sentido, es en el que va a tomar en cuenta esto. Es un concepto dinámico el derecho que estamos viendo, y recuerden que es un derecho, un principio, norma de procedimiento, tiene una interpretación tripartita, la que estamos analizando, y aquí la observación general proporciona un marco para evaluar y determinar el interés superior del niño. No pretende establecer lo que es mejor para el niño en una situación, en un momento concretos, porque esto lo va a hacer ¿quién? Esto lo va a determinar la autoridad. Entonces, eso quiere decir que la misma autoridad tiene que decirnos, y después de aplicar todo esto que hemos visto, qué es lo mejor para ese niño, niña o adolescente. Además, que tenemos una circunstancia, ¿cuál? Que deben echarse a andar dentro de cada uno de los sistemas elementos para garantizar es el cumplimiento de estos derechos y sobre todo de la restitución de derechos de niñas, niños, adolescentes en caso de que hayan sido violentados. En México tenemos una ley general de derechos de niñas, niños, adolescentes y dentro de esa ley, ¿qué es lo que está pasando? Las autoridades federales o cualquier autoridad que se percate que se están violentando derechos de niñas, niños, adolescentes, debe comenzar y echar a andar la maquinaria del Estado. ¿Para qué? Para restituir y recuperar esos derechos de nuestros niños. Y aquí es una obligación. Entonces, si es una violación al derecho a la educación, pues voy a traer a la autoridad educativa para que haga su labor. Una violación a la garantía del derecho a la salud, voy a traer a la respectiva autoridad para que haga lo pertinente. Si vamos a estar hablando de un derecho a la alimentación, de igual manera. Es decir, el Estado, a través de todas y cada una de sus autoridades, debe entrar a hacer esa restitución de derechos y trabajar con el niño, niña, adolescente hasta que se cumplimenten estos. Ahora,
¿Cómo garantizamos el interés superior del niño? Capacitando a nuestras autoridades. Todo esto que hemos visto en una gama amplia, bueno, nos llevaría bastante tiempo analizar el supuesto por supuesto que vamos a estar analizando o aplicando con cada niño, niña o adolescente. Entonces, nuestras autoridades necesitan capacitación y también necesitan una parte de humanización. Saber que estamos trabajando con seres humanos a los cuales se les debe respetar todos sus derechos y garantizárselos. Lo que platicamos hace un momento también, hacer efectiva la escucha del niño, niña o adolescente y esa restitución de derechos, figura que eso también explicamos, y también informar a las familias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Debemos informar a las familias que, de qué forma se está trabajando con el interés superior, qué es el interés superior, para que ellos también puedan exigir ese cumplimiento, pero también para que ahí, en esa familia, no se violente. Y eso sería muy importante, sobre todo para los padres de familia, personas cuidadoras de niñas, niños, adolescentes. Y hacer conciencia que el niño es un sujeto de derechos, que no es un objeto, que no es una cosa que se esté cuidando y que se vaya a proteger solamente porque sí, sino que es un sujeto de derechos y que como tal todos y cada uno debemos de respetarlo y hacer que se garanticen todos y cada uno de estos. Entonces, pues si ustedes se percatan, este tema es muy, muy interesante. Y como tal, pues debemos de ponerle mucha atención porque aparte de interesante, es vigente y nos ayudaría bastante a evitar todas esas violaciones flagrantes para todos nuestros niños, niñas, adolescentes, que son un grupo vulnerable y que al momento de estar garantizando todos y cada uno de estos principios y derechos que hemos visto, pues estaríamos realmente con otra realidad. Pues no me queda más que agradecerles. Gracias por su atención